Parte primera. La vida es el mayor de los riesgos. Siempre nos ofrece la oportunidad de un nuevo comienzo, pero hay que tener coraje para afrontarlo. 1. El origen. «¡Amagi!», gritó Yusef despertando en mitad del alba. Aún jadeaba y, como cada noche, el catre estaba empapado en sudor. Otra vez había tenido el mismo sueño, el mismo que las últimas 7300 noches, desde el día en que había nacido. Sin embargo, esta vez era distinta, porque ese día Yusef cumplía 20 años. Envuelto en la oscuridad de la noche, volvió a pronunciar aquella misteriosa palabra, como si tratase de invocarla. «Amagi». ¿Qué significaría?, se preguntó aturdido. ¿Por qué se repetía aquel sueño una y otra vez? No podía recordar nada relacionado, pero sintió algo extraño. El corazón le dio un vuelco. En el sueño aparecía ante la verja de su casa. La abría y atravesaba el patio lentamente. Justo en el centro crecía un enorme y frondoso árbol. Sus gruesas raíces habían horadado la tierra hasta abollar los muros de la fachada. Todo se encontraba muy descuidado, como si hubiesen pasado muchos años y nadie se hubiera preocupado de conservar la propiedad. Cuando llegaba al umbral, empujaba las hojas con la palma de las manos y entraba en el interior. La estancia estaba abandonada a la oscuridad, salvo por unos rayos de luz que la atravesaban como dagas. Entonces, había algo que llamaba su atención, algo que jamás había visto antes. En la galería que rodeaba el patio, bajo la techumbre, se apilaban contra la pared, unos sobre otros, baúles de madera. Se preguntaba de dónde habrían salido mientras caminaba hasta ellos y trataba de abrirlos. Estaban sellados, y aunque los agitaba con fuerza, no cedían. Hasta que uno de ellos, empujado por el zarandeo, caía al suelo y se abría con el impacto, desperdigando todo su contenido. A pocos metros de él, algo que yacía en el suelo y estaba del revés lo atraía como un imán. Trataba de alcanzarlo con toda su ansia, pero en ese momento su corazón palpitaba tembloroso y toda la estancia comenzaba a girar a su alrededor hasta que despertaba confuso, con aquella palabra en la boca y sin lograr descifrar su significado. Amagi. Lo que todos desconocían, su padre, Adi, su mejor amigo, Adnan, y el propio Yusef, era que a partir de ese momento se iniciaría la historia de su vida. Conocería el amor, la venganza, el odio y la ambición, y en esos precipitados senderos de la existencia descubriría la verdad de las cosas, las enseñanzas que lo guiarían en su vida y la sabiduría eterna del mundo, hasta arrastrarlo irremediablemente hacia la revelación del secreto que el universo le susurraba a través de aquel sueño. Sin embargo, por aquel entonces Yusef ignoraba el que sería su destino y solo podía pensar en una cosa, su 20º cumpleaños. Le atraía la idea de estar convirtiéndose en un hombre al fin. Físicamente era larguirucho, aún verde y púber, como una caña de bambú. Auguraba espalda ancha y gestaba la semilla de una terrible belleza. Su piel, cobriza y brillante, lo recorría como las dunas del desierto, y sus ojos, forjados en bronce, emanaban una flama inquietante, casi hipnótica, de una virilidad tentadora y misteriosa. Desde sus últimos días en la madrasa, trabajaba en la zapatería sirviendo a su padre. Nunca le gustó el oficio y siempre imaginó otro futuro para sí mismo. Pero no podía ser egoísta. Su padre envejecía y estaba solo. Era su deber como hijo ayudarlo y cumplir sus expectativas. Deseaba vivir y escaparse, pero cada día se topaba con zapatos y pies sucios. Así, año tras año, los peregrinos recogían su calzado. Algunos se marchaban a tierras extrañas. Otros volvían a sus hogares tras decenios de ausencia y solo él permanecía anclado por los deberías y los tendrías. Pese a todo, en ese momento, al saltar del camastro, comenzó el día ilusionado. Se vistió con especial esmero y salió de su dormitorio, impaciente por recibir los abrazos y felicitaciones de Baba Jan. Padre querido. Como término independiente,
Jan es el equivalente aproximado a cariño y se utiliza casi exclusivamente para los parientes cercanos, tales como esposas, padres e hijos. Al momento lo encontró en el zaguán, removiendo algunas cajas. Su padre, Adi Wahed, era un hombre ceremonioso como el incienso y de maneras burocráticas. Solía caminar tiernamente encogido, como una tortuga centenaria, y aún conservaba algunas canas alrededor de las sienes. Al verlo, le brindó una enorme sonrisa y abrió los brazos en grande, por lo que Yusef se acercó mimoso para envolverse en ellos. «Hola, Yusef Jan», lo saludó. «Mira, todas estas eran cosas tuyas». Y con aquel gesto que le había parecido una invitación para abrazarlo, señaló la estancia. Luego, sin darle tiempo, se cruzó de brazos. Yusef se detuvo en seco como si le hubiesen cortado las alas y sus mejillas se tiñeron de grana. «Hoy no podré acompañarte al taller. Quiero acabar de ordenar este desastre». Durante las últimas semanas, Adi había estado recogiendo los enseres viejos de la casa y regalando a la gente lo que ya no servía. Todo el descansillo se hallaba repleto de cajones de madera y líos de ropa. Yusef reconoció entre ellos algunos retales de su infancia, pero no le dio importancia en aquel momento, ahogado como estaba por la amargura de su decepción. Su padre no se acordaba del día de su cumpleaños una vez más. Lentamente dio media vuelta con los hombros agachados, arrastrándose cansadamente, como si le pesasen los pies, cuando su padre volvió a hablar. «Por Alá, casi olvidaba lo más importante. ¿Sabes qué día es hoy, Yusef Jan?» Yusef se volvió y una sonrisa iluminó su rostro como el sol que reaparece entre las nubes. «Sabía que se acordaría, Baba Jan». «Claro que me acuerdo, hijo. ¿Cómo iba a olvidarme de una ocasión tan especial? Hoy vienen los portugueses». Yusef perdió su sonrisa. «Son nuestros mejores clientes. Trátalos bien». Yusef asintió con la cabeza y se alejó en silencio. En el exterior soplaba una brisa cálida y los rayos oblicuos del amanecer imprimían sombras alargadas sobre la tierra húmeda. Desganado, bajó los escalones y comenzó a rodear la fachada hasta un cobertizo anejo, en cuyo interior habían construido el taller. En la entrada había un pequeño jardín donde crecían 2 bananos y una olorosa mata de jazmín abrazada a la tapia. Justo en el centro es donde aparecía el misterioso árbol con el que Yusef soñaba cada noche. La existencia pronto le revelaría su significado. De pronto, se topó con alguien escondido al otro lado de la esquina. Estaba de espaldas y Yusef gritó con fuerza, lo que provocó que el extraño se volviese de un salto. «¡Feliz cumpleaños, Yusef!», declaró divertido. Yusef lo reconoció de inmediato. Era Adnan Amis. Él era para su alma íntimo como un secreto, refrescante como la savia de menta, fluorescente en la adversidad, el espejo en el que mirarse, la sincronización más armoniosa, vigorizante como una poda, la distracción perfecta, el consuelo espiritual. Le regalaba alegría en envoltorios de risa. Su amigo. Ambos se abrazaron con alegría y Adnan lo agarró de los hombros, alejándolo de sí para mirarlo a los ojos. Solía leer su rostro con la facilidad de un libro abierto. Yusef desvió la mirada imperceptiblemente, lo que provocó que Adnan sonriese con una mezcla de compasión e ironía. «Se ha vuelto a olvidar, ¿no es así?», adivinó con perspicacia. Adnan era de constitución esquelética y había crecido ligeramente encorvado, como una rama azotada por el viento. Todo en él era frágil y rezumaba timidez. Sin embargo, era avezado en la naturaleza humana. «Al menos tú tienes alguien que no te aprecia», resolvió sarcásticamente. «Yo ni siquiera tengo eso». Yusef sintió como si lo despertasen de un golpe y agachó la mirada, algo avergonzado. Adnan era huérfano desde los 12 años y había tenido que afrontar la vida prematuramente cuando sus padres fallecieron por dengue. «Bueno, esta noche tenemos que...», trató de consolarle a Adnan, pero su frase quedó interrumpida por un ataque de tos. Su rostro enrojeció y una vena gruesa le serpenteó en el cuello.
Sus ojos se llenaron de lágrimas y la tos se hizo tan fuerte que lo dobló como a una brizna. Yusef, alarmado, le palmeó la espalda y la masajeó en círculos hasta que el ataque fue remitiendo poco a poco. «¿Quieres que traiga agua?». En su voz se reveló el tono de inquietud. Adnan negó con la mano. «No te preocupes», jadeó. Yusef se mordió los labios, consciente de que estaba a punto de repetir algo que Adnan detestaba. «Creo que deberíamos volver al médico. Estoy bien, en serio. El nuevo tratamiento está haciendo su efecto». Se incorporó lentamente, apretándose un costado del estómago, y luego exclamó: «Siento que estoy mejorando». Yusef tenía el ceño fruncido y Adnan, al verlo, volvió a sonreír con dificultad. «No hay nada por lo que preocuparse, de verdad». Yusef no respondió. Hacía meses que el cuadro persistía. Al principio solo le afectó a las articulaciones. Acudieron a todos los médicos de Ad-Dar al-Baida, en árabe clásico, la Casa Blanca. Pero si algunos desconocían la enfermedad, otros el remedio. Gradualmente se adueñó de él una tos profusa cargada de secreciones. Tanto tosía que secó sus vísceras y comenzó a expulsar sangre. No podía soportar la luz y siempre le dolía la cabeza. Incluso tragar saliva le irritaba la garganta. Por las noches solía subirle la fiebre, y más de una vez Yusef le había velado a riesgo de sucumbir. Solo los curanderos se atrevían a ofrecerle sus mejunjes y, aunque resultaban inútiles, era cierto que el último remedio parecía estar haciendo su efecto. «Bueno, ahora tengo que irme», agregó Adnan al tiempo que se erguía para aparentar que estaba recuperado. «Pero esta noche te invitaré a cenar en la taberna». Se despidió con un nuevo abrazo y luego dio media vuelta. Yusef habló a su espalda. «¿A dónde vas a ir ahora?». Adnan no se volvió para responder. Simplemente continuó alejándose. «Al trabajo». «Pero antes», insistió Yusef. Una ligera sonrisa curvó sus labios. «Ya lo sabes, amigo». «¿A casa de Akhtar, el alfarero?». Adnan siguió caminando sin responder, aunque Yusef habría jurado que sonreía. «Confiésale de una vez que estás enamorado», lo animó Yusef. «Mañana lo haré, te lo prometo, mañana». Yusef se encogió de hombros y lo siguió con la mirada. Adnan era recolector, y allá donde la cebada, la higuera, la uva o el argán hubieran llegado a la sazón, aparecía él como un aroma, dispuesto para la cosecha. A cambio, recibía un mísero jornal, lo suficiente apañado para subsistir, pero no para invitarlo a cenar. Había heredado una modesta hacienda y tenía un techo bajo el que dormir. No necesitaba nada más, y habría sido el hombre más feliz de la tierra de no ser por el alfarero, que había conseguido que se enamorara terriblemente mediante sus argucias y encantos. Su hija, Imad, era su principal recurso. Una muchacha tierna y jugosa, de ojos grandes como mangos y agachados como un árbol por el peso de sus frutos. Según le había contado Adnan, la muchacha le atrapó el corazón desde el día en que la vio en el mercado, 3 años atrás. Con el tiempo y esfuerzo, logró descubrir que se trataba de la hija de Akhtar, el alfarero. Desde entonces, cada día, antes de marchar a trabajar, se desviaba del camino y entraba en la alfarería con la excusa de comprar una vasija. No tenía apenas dinero para esos dispendios, pero, ciego de amor como estaba, no solo parecía haber perdido el juicio, sino también el hambre. Lo gastaba todo, y con suerte le sobraba para comprar alguna fruta con la que resistir toda la jornada. Otros días, ni siquiera eso. Entonces, Yusef solía llevarle comida por las noches y cenaban juntos, mientras él le relataba cada detalle de su encuentro con Imad, cantando sus alabanzas como el más ferviente adorador. No obstante, para su desgracia, Imad no parecía reparar en su presencia y no tenía ojos más que para el suelo. Debía ser muy ingenioso para desenterrarle alguna palabra. Simplemente lo atendía con frialdad, y una vez Adnan había escogido la vasija, ella la llevaba a la parte trasera, la envolvía delicadamente en papel y al cabo de unos minutos volvía para entregársela. Entonces, Adnan se debatía en tribulaciones. Ella era tan hermosa, tan perfecta y sutil. ¿Cómo podría enamorarse de un hombre como él? De este modo, atormentado por sus defectos,
Postergaba cada día el momento de declararse a ella, a la espera de una señal del mañana, cualquier indicio que le insuflase valor. Y lo más triste de todo era que cada mañana del que hablaba Adnan, cuando llegaba lo hacía como hoy, y así, mañana, nunca llegaba. Mientras, los jarrones se acumulaban en su casa, tal como venían, y no se molestaba siquiera en desenvolverlos. Los abandonaba y se marchaba a trabajar duramente, para cobrar un nuevo jornal que gastar en otro jarrón, convencido de que un día, cuando le correspondiese, le mostraría a Imad su gran colección de jarras y le haría entender el gran amor que sentía por ella. Cuando Yusef lo perdió de vista, dio media vuelta y entró en el taller. Sin embargo, a media mañana sucedió lo siguiente. Había abierto las puertas y ventanas, pero en la zapatería persistía un regusto a piel y resina. Un efluvio de luz se estampaba contra la pared del fondo, iluminando la escena. Las paredes estaban cubiertas con nichos del tamaño de un puño, en los que se ordenaba el calzado. En simetría de menor a mayor se alineaban las hormas, y los rollos de fieltro y tela pendían de un armazón junto con los pellejos rebajados. Yusef aún rumiaba las palabras de Adnan cuando escuchó un lamento que venía del exterior, como el gemido de un hombre. Rápidamente se incorporó, asustado, y se asomó por la ventana. Al otro lado de la carretera se encontraba el estercolero que pertenecía a los Shah, una familia de terratenientes. A lo lejos distinguió a Hisham Akil, enfangado hasta las rodillas, llevando las manos al cielo entre gritos. A Yusef le sorprendió aquella actitud, pues en años rara vez lo había visto hablando siquiera. Simplemente era un humilde jornalero que, a pesar de su avanzada edad, podía trabajar como el más recio de los jóvenes, y en ello se afanaba. Aparecía el primero por las mañanas y se marchaba el último. No era hombre que frecuentase los vicios y tampoco era asiduo a las palabras. En cambio, en ese momento estaba llorando desconsoladamente mientras trataba de tocar los pies de su señor, quien los retiró ahuyentado por las heces. Iba envuelto en un caftán de una blancura impecable y parecía que el menor gesto de Hisham fuese a embarrarlo. Era Nakil Shah. «Tiene que marcharse hoy mismo, lo siento, pero no puede seguir trabajando aquí», resolvió tajante. Las lágrimas le barrían el rostro a Hisham Akil cuando habló. «Pero, ¿qué voy a hacer, señor? No sé hacer otra cosa que recoger estiércol. He trabajado toda mi vida para ustedes como un esclavo. Jamás he enfermado, ni tampoco ha habido día que haya llegado tarde. Siempre he hecho cuanto se me ha ordenado. ¿Qué error he cometido, por Alá? Dígamelo para subsanarlo». El hijo de Marsha lo miraba impertérrito. «No es culpa tuya, Hisham», trató de aplacarlo. «No ha sido fácil tampoco para nosotros. Desde que ha muerto nuestro querido padre, todo el peso ha recaído sobre mis hermanos y sobre mí. Tengo que retomar las decisiones más adecuadas para sacar adelante a mi familia. Las deudas nos ahogan y he de subsanar las cuentas. El estercolero ya no es rentable y necesitamos administrarlo de otro modo. ¿Sabe usted leer y escribir, acaso?» «¿Leer y escribir?» Hisham se llevó las manos sucias a la cabeza y se golpeó la frente con saña. «¿Cómo voy a saber leer y escribir? Soy un simple jornalero, pero puedo trabajar como nadie. Por favor, señor, no quiero morir de hambre, no tengo a nadie». Se ahogaba en sollozos. «No hay tiempo para esto, Hisham. Debe marcharse hoy mismo». Nakil Shah dio media vuelta y se marchó tembloroso, con una fasciculación en el ojo izquierdo. Hisham Akil miró alrededor en busca de ayuda, con la esperanza de que algún vecino intercediese, pero todos los curiosos se escabulleron y Yusef volvió también a sus tareas. Ojalá Yusef hubiera sabido entonces que los acontecimientos que se desarrollaron influirían sobre su destino irremediablemente, porque hasta el más mínimo incidente puede transformar nuestras efímeras existencias. Mientras, las horas fueron desmenuzando el día hasta que ya no quedó nada de él salvo una noche estrellada en la que los astros se alineaban en una simetría premonitoria. Su padre aún no lo había felicitado y él incluso había pensado en recordárselo, pero no tendría sentido. Sería como comprar un obsequio para sí mismo, empaquetarlo con sus propias manos y luego desenvolverlo fingiendo sorpresa. Perdería su esencia.
En aquel momento, alguien apareció por la puerta del taller y Yusef levantó la vista. Era Adnan. Traía una sonrisa y una oferta que no se podía permitir. Yusef guardaba sus ahorros en un pequeño cofre bajo el catre y ya había cogido algo de dinero tras el almuerzo. Aceptaría la invitación de Adnan y, cuando llegase la hora, no le permitiría pagar. Dejó las herramientas sobre la lona en la que estaba sentado y se levantó para abrazarlo. Juntos, y entre risas, guardaron las cosas en su sitio y cerraron el taller bajo llave. Luego entraron en la casa para avisar a su padre de que se marchaban. Cuando atravesaron el zaguán, lo encontraron en el patio, bajo la luz incierta de la luna llena, ocupado con un objeto entre las manos. Sin duda, algo que habría encontrado en el desván y había despertado su curiosidad. ¿Baba? Recibió desde el otro lado de su espalda. He cerrado el taller y con su permiso me gustaría salir a cenar con Adnan. Su padre se volvió de golpe con la mirada furiosa como si estuviese teniendo una revelación. En absoluto. No tenemos muchos clientes y no hay dinero que gastar. No irás a ninguna parte. ¿Has acabado el encargo de Samir Aga? Yusef, más que ofendido, se sintió terriblemente derrotado. Al menos podría dejarme descansar hoy, Baba. Su padre siguió observándolo impertérrito. ¿Al menos hoy? ¿Por qué? ¿Qué es hoy? Sus palabras fueron para Yusef el desprecio último. Se acercó hasta una de las puertas, sacó de detrás el delantal de faena y se lo ató a la cintura. Nada, no tiene importancia, respondió con severidad. Volveré al taller para terminar el trabajo. Pero antes de que pudiese salir por la puerta, Adnan se interpuso ante él y lo detuvo agarrándolo del hombro. Luego se encaró a Adi con visible nerviosismo. ¿Qué es hoy? Hoy, Adi Jan, es el cumpleaños de su único hijo. Su padre retrocedió con la boca abierta. ¿Qué? Preguntó con mirada recriminatoria Adnan. ¿Por qué nadie me avisó? Yusef lo interrumpió con respeto. Porque hay cosas que no se dicen, solo se comprenden. Su tono era tan endeble que Adi se sintió avergonzado y se abalanzó sobre él para abrazarlo. ¡Qué necio he sido!, balbuceó emocionado. A Yusef le pareció extraño. Había pasado el día entero esperando aquel momento y, cuando finalmente había llegado, le resultaba un puro trámite insulso. Descubrió que ya no le importaba. Su padre continuaba disculpándose. «Perdona a este padre». «No importa, Baba». «Sí que importa», insistió él. «He sido un inconsciente». «No se preocupe. Lo ha olvidado tantos años que poco importa uno más». «Es que a veces estoy tan concentrado en el trabajo que ni siquiera me doy cuenta de que es el cumpleaños de mi único hijo, mi primogénito, mi heredero». Yusef lo miró con ojos de ruego. «¿Puedo entonces salir con Adnan, por favor?» «Claro, claro, hijo. Ve con tu amigo y disfruta del día de hoy que estarás deseándolo». A Yusef le habría gustado decirle que él no necesitaba salir para disfrutar. Le habría bastado con una muestra de afecto para variar, que le demostrase que realmente era tan importante para él como decía siempre. No obstante, en lugar de ello asintió, domesticado, y colgó el delantal detrás de la puerta. Adnan permanecía callado, y cuando sus miradas coincidieron, parecieron comunicarse en silencio. Él, más que nadie, comprendía lo que sucedía en su interior. En cambio, su padre sonreía contento, como si el daño estuviese reparado. Yusef le devolvió una sonrisa forzada y, con el brazo de Adnan sobre sus hombros, se dispuso a salir. Enseguida, Baba Jan habló a sus espaldas. «Yusef, acércate un momento, por favor». Suspirando, volvió sobre sus pasos y cruzó el patio. Ambos quedaron bajo la noche estrellada. Su padre lo miraba de un modo extraño, sonriéndole con picardía, y Yusef aguardó en silencio. Entonces, Adi introdujo una mano en el bolsillo de su caftán y, delicadamente, extrajo un regalo empaquetado en seda. «Feliz cumpleaños, hijo», susurró con ternura. Yusef abrió la boca sorprendido, sintiendo que se le humedecían los ojos.
«Se acordaba», exclamó. Su padre hizo un gesto con la cabeza y Yosef se sintió avergonzado por lo que había dicho y pensado todo el día. Entonces, ¿por qué no me lo dijo antes? Adi suspiró y repitió con solemnidad las palabras que le había dicho hacía unos instantes. Porque hay cosas que no se dicen, solo se comprenden. Yosef se abalanzó sobre él y lo rodeó con fuerza, embargado por la emoción. «Yosef», continuó su padre, «mi regalo es muy insignificante, pero tu alegría lo ha engrandecido. Cuando pierdes algo que te pertenece y lo recuperas, entonces descubres su verdadero valor. Pronto sabrás por qué te digo esto». Yosef retrocedió un paso y lo miró a los ojos con curiosidad. «Este regalo es un acertijo», agregó. «Tú solo tendrás que hallar el significado de mi obsequio. Si lo comprendes, habrá sido lo más valioso que nadie te haya regalado jamás». Yosef sintió que le recorría un estremecimiento. Había algo extraño en la voz de su padre. Pero no preguntó y decidió que abriría el regalo más tarde, cuando estuviese solo. Volvió a abrazarlo y se marchó con Adnan sin saber que años más tarde, cuando volviese la mirada atrás, descubriría que aquel obsequio marcó su devenir para siempre. De camino hacia la taberna se encontraron con Hisham, sentado en la calle, llorando desconsoladamente sin saber qué hacer con su vida. Ellos se alejaron con discreción, pero en el camino de vuelta dejaron un plato de comida a sus pies, mientras dormía. Aunque se equivocaban, porque Hisham estaba despierto. Cuando Yosef por fin estuvo solo en su dormitorio, abrió el regalo y quedó completamente sorprendido. 2. Un misterioso regalo. El envoltorio era de papel fino y al desdoblarlo apareció en su interior un joyero de madera forrado en cuero. Descubrió las manos de su padre en aquella manualidad y se detuvo para apreciarla. Cuando por fin abrió la tapa, quedó perplejo. En su interior no había más que 2 piedras y una nota que rezaba en grandes letras: «¿Cuál eres de las 2?» Las miró atentamente y luego las cogió entre las manos. Una era porosa y brillante, tallada en oval, ligera como una castaña. La otra, muy similar, era lisa y pulida, de forma oblonga y de un marrón tostado. Las observó con atención y se preguntó por qué debería identificarse con alguna de ellas. A lo largo de la noche las mudó de una mano a otra, trató de partirlas por la mitad, de rascarlas, olerlas y saborearlas, pero no halló la solución al problema. No se sentía ninguna de las 2 piedras y tampoco veía a dónde llegar con ello. Finalmente, cerca del alba y después de infinitos intentos, Yosef se rindió. No comprendía el significado del obsequio y le parecía una pérdida de tiempo. Tenía las piedras en su mano y casi le ardían las palmas de tanto frotarlas. Tumbado en su catre, alargó el brazo y las abandonó en el resquicio de la ventana. Luego, se olvidó de ellas. Su padre nunca le preguntó por las piedras y él lo agradeció. No quería sentirse un inepto mientras daba una explicación. Pasaron unas semanas lluviosas y todo siguió su curso, ajeno a los terribles acontecimientos que se sucederían. Yosef seguía trabajando en el taller día y noche, y algunos viandantes y vecinos contaron a padre e hijo los rumores que corrían sobre Ad-Dar al-Baida acerca de Hisham Akil. Después de ser arrojado a la calle por no saber leer ni escribir, al parecer, había comenzado un nuevo negocio por su cuenta. Pero nadie sabía de qué se trataba. Sus riquezas iban en aumento mientras que su antiguo señor, Nakil Shah, se había arruinado por completo. Envidioso de ver cómo su antiguo siervo prosperaba, lo había denunciado por contrabando. Sin embargo, cuando Hisham Akil debía atravesar el portazgo, los guardias le exploraban de arriba a abajo concienzudamente. Inspeccionaban su camello y los cestos de paja que cargaba, incluso su choza y los alrededores, y a pesar de sospechar que algún fraude se estaba cometiendo ante sus propios ojos, no descubrían alijo alguno. Por otro lado, los achaques de Adnan continuaban fustigándolo en aquellas semanas lluviosas y sus problemas de salud se dilataban lánguidamente. Yosef lo visitaba todos los días para comprobar su estado.
Por fortuna, con los nuevos remedios, la tos estaba remitiendo ligeramente, pero contra su aprobación, Adnan se empecinaba en seguir trabajando. Yosef sabía que asistía a las recolectas de sol a sol, solo para recaudar dinero que gastar con la hija del alfarero, amontonando jarrones envueltos que se reproducían bajo la sombra de su casa. Al cabo de un par de días, sucedió algo inesperado, y es que a menudo el destino se oculta en los atajos que tomamos para esquivarlo. Yosef se despertó durante el crepúsculo con un mal presentimiento. Había vuelto a tener el mismo sueño de cada día. Desvelado, se incorporó del catre y abrió la ventana para despejarse. En ese momento, su mirada recayó sobre las 2 piedras misteriosas que había abandonado el día de su cumpleaños. Algo extraño había sucedido con una de ellas. Tras las intensas lluvias de los últimos días, una de las piedras se había fisurado como el ojal de un botón, a través del cual germinaba un embrión diminuto e intensamente verde, mientras que la otra piedra, en cambio, permanecía intacta, seca y porosa, sin vida. Yosef las tomó asombrado, comprendiendo por fin el significado que escondía el obsequio de su padre. Una de ellas estaba viva, era una semilla, un crecimiento en potencia, joven y fresca, frutos venideros, mientras que la otra estaba muerta, rancia y vieja, tan compacta y endurecida como un callo, inerte y detenida en el tiempo hasta acabar en polvo. Los pensamientos comenzaron a fraguarse en él. Lo vivo crecía, maduraba y se transformaba. Se arriesgaba a la vida, a padecer la lluvia y el sol, a danzar bajo la intemperie. Solo lo muerto permanecía estático e impasible, y hasta el agua más pura se pudría cuando se estancaba. Recordó entonces la pregunta de su padre: ¿cuál eres de las 2? Tenía la nota sobre la mesa, escrutándolo cada día, y ahora por fin poseía una respuesta. Porque él también tenía deseos de crecer, de transformarse en algo superior, y sintió con fuerza que era una simiente, un núcleo. No quería ser una piedra inerte. Un estremecimiento le recorrió el cuerpo. No quería ver pasar la vida ante sus ojos como un río, sino zambullirse en ella y nadarla. No quería seguir al resto de la manada como hacían los demás. Quería estar vivo. Se asomó a la ventana radiante de alegría y gritó a pleno pulmón: «¡Gente de Ad-Dar al-Baida, sois unas piedras!». Algún rezagado a lo lejos le reprendió: «¡Piedra será tu madre!». Yosef reparó entonces en otro pensamiento. Volvió a meter la cabeza y se dejó caer rendido sobre una butaca, aplastado por el peso de sus responsabilidades. No podía permitirse aquellas fantasías. Ya no era un niño. Tenía obligaciones que cumplir, un padre al que debía ayudar como buen hijo. Debía casarse con una mujer adecuada y traer hijos al mundo y luego trabajar duro para ganarse el pan. Sintió una punzada en el corazón. Pero rápidamente trató de consolarse pensando que habría tanto que hacer que no podría detenerse a pensar en ello, y los años se deslizarían en un abrir y cerrar de ojos. ¿Quién sabe? Quizá la verdadera felicidad se hallase ahí mismo. Debía olvidarse de todas aquellas fantasías, pensó con determinación, mientras comenzaba a sentirse pesado como el cemento, estancado e inerte como la piedra, como cada día de su vida. Sin atreverse a reconocer que, en realidad, no eran las obligaciones, sino el miedo a la vida, lo que lo tenía atrofiado. En ese mismo instante alguien llamó a la puerta con fuerza. Yosef se preguntó quién podía ser en aquel amanecer lluvioso, mientras encendía el candil y se acercaba para abrir la cancela. Encontró a un niño calado hasta la inocencia, encogido de hombros. «El médico me ha enviado para avisarlo de que Adnan ha tenido un ataque. A medianoche le subió la fiebre y ahora se encuentra muy grave». Rápidamente, el niño dio media vuelta y se perdió tras la cortina de lluvia, chapoteando descalzo. Yosef lo siguió con la mirada desde el umbral, totalmente paralizado. No entendía cómo Adnan había empeorado tanto desde la noche anterior. Lo había visitado hacía tan solo unas horas. Sin embargo, todos sus pensamientos se evaporaron cuando cerró las puertas y echó a correr hacia su casa. 3.
La conversación. Cuando llegó a casa de Adnan, el médico se encontraba en el interior, junto a varios vecinos, congregados todos alrededor de un catre dispuesto bajo el claustro. Yusef estaba empapado y lentamente se abrió paso entre ellos. Adnan yacía inconsciente en el centro con la piel macilenta y sudorosa. Yusef conocía al médico de otras situaciones similares y éste le informó de todos los pormenores. Cuando todos se marcharon, Yusef se sentó a su lado y siguió las instrucciones que le había dado el médico, poniéndole paños de agua fría sobre la frente a intervalos. Pero no parecía tener efecto alguno. Todo su cuerpo tiritaba de frío, convulsionado por la tos, y se sintió impotente mientras lo cubría con algunas mantas que encontró en uno de los dormitorios. Su padre se presentó regularmente a comprobar el estado de ambos y a reponer víveres en silencio. No lo reclamó en el taller y lo sustituyó en su turno. Durante toda la jornada, las gotas restallaron contra el patio en un sonido ensordecedor y monótono. Algunos pájaros se resguardaron contra el alféizar, pero no se atrevieron a cantar. Incluso el tiempo pareció espesarse y el aire húmedo se volvió sofocante, arrastrando el día hasta el atardecer y, más tarde, hacia una noche espumosa y encharcada. Entonces, a medianoche sucedió algo inesperado. Adnan recuperó la conciencia, abrió los ojos lentamente y, al ver a Yusef, sonrió complacido, pero hasta eso pareció causarle dolor. Respiraba con dificultad. Cuando trató de hablar, su voz sonó cavernosa. Con un gesto le pidió a Yusef que se sentara a su lado, en la cama. Él obedeció, sintiendo cómo le palpitaba el corazón bajo las sienes. Había una dramática determinación en sus ojos cuando habló. De repente, me he acordado de cómo nos castigaba tu padre de pequeños. ¿Te acuerdas? Yusef frunció el entrecejo, temeroso de que estuviese delirando. Con el círculo de tiza, jadeó. Entonces Yusef sonrió débilmente y asintió con la cabeza. Su padre solía encerrarlos en un círculo que dibujaba en el suelo con una tiza. Como salgáis de aquí, algo terrible os sucederá, os perseguirá la mala suerte, advertía señalándolos con el dedo índice. Al principio, salían inmediatamente intuyendo su argucia, pero cada vez que sucedía algún incidente o acababan llorando por algún motivo, su padre lo justificaba con el mismo argumento. Lo tenéis bien merecido. Os pasa por haber salido del círculo. No había apelación posible contra ese poder omnipresente y vengativo. Pronto aprendieron que así debían ser las cosas, como los demás las habían establecido. No había lugar para su inteligencia, solo para su obediencia. Como el tiempo todo lo transforma, siendo la rutina una gran esclava, poco a poco acabaron cediendo ante la fuerza del círculo. Lentamente, la altiza fue empolvando sus miedos y ansias hasta que un día no se atrevieron a cruzarlo y permanecieron ahí hasta bien entrada la noche. Creo que desde aquel día aprendimos a que nos dominase el miedo, declaró Adnan lentamente, leyendo sus recuerdos. Yusef lo miró a los ojos y volvió a tener un mal presentimiento. El miedo al destino, a Dios, a la mala suerte, el miedo al que dirán, al desprecio y la burla, el miedo, siempre el miedo, enquistando nuestro corazón. Cerró los puños con rabia contenida. Obsérvalo. Comenzamos a protegernos de un enemigo que no está en ningún otro lado, sino que anida en nuestro propio corazón. No queremos que nadie sepa sobre nosotros. No queremos ser un libro abierto. Nos escondemos de la realidad, con una actitud constantemente hostil, porque sentimos que todo el mundo está en nuestra contra. Todos contra todos. La vida es una guerra. Pero se trata de una ilusión. Los demás solo se preocupan de sí mismos. Nadie pierde tiempo en estar en contra nuestra. Gran parte de nuestro dolor es escogido por nosotros mismos. Como la luciérnaga reprimida que no brilla en la oscuridad de la noche por temor a ofender a las estrellas, sin saber que no hay nada que perder y, en cambio, todo que ganar. Una lágrima se escapó y corrió por la comisura de su ojo. Su voz adquirió mayor gravedad.
La culpa de todo la tiene la costumbre, la más letal de las enfermedades que, cebándose en nuestra inconsciencia, nos obliga a sucumbir a cualquier destino, dolor y desgracia. Por costumbre se vive humillado y arrastrado. Por costumbre se aceptan las más nocivas compañías, las más crueles condiciones. Para cuando nos damos cuenta, ha invadido cada poro de nuestro ser y ya no hay cura posible. En ese instante se ahogó en un ataque de tos y Yusef corrió para servirle un vaso de agua. Él la rechazó con la premura del mensajero que no puede entretenerse. Pero cuando todo parecía perdido, me sucedió algo milagroso. Encontré a Imad. Entonces me enamoré ciegamente, me colmé de una nueva dicha. La escarcha que cubría mi corazón comenzó a derretirse junto al odio que había tallado en ella. Era el calor de la felicidad y la brújula por la que debía guiarme. Pero no. El miedo había enraizado tanto en mi ser que no me atreví a llegar hasta Imad. Mi juicio y mi pasión, como dos caballeros enamorados, batallaban por mi alma. Pero al prestar más atención al primero, perdí la confianza de los dos. Entonces preferí relegar el momento decisivo para mañana. Pero el mañana es solo una costumbre de nuestra imaginación, un sueño. No existe. Solo existe hoy, aquí y ahora. Su tono era tan lastimero que Yusef trató de silenciarle para que descansase. No va a pasar nada y mañana será un día nuevo. Intuía lo que Adnan estaba a punto de decirle, y tenía miedo de no poder soportarlo. Todo se solucionará, Adnan, ya lo verás. Pero Adnan continuó agarrándole la mano. Si es esta la última vez que te voy a ver, Yusef, déjame darte un abrazo, un beso y de nuevo darte más. Déjame oír tu voz, hermano. Quiero escucharte, por favor. Di lo que quieras, todo lo que has guardado en tu corazón. Revélamelo al oído porque no va a haber otra oportunidad. Si estos son los últimos minutos, déjame explicarte cuánto te quiero, aunque ya lo sepas. Pero Yusef insistió hasta hacerlo dormir. No era la primera vez que dramatizaba por la fiebre. Lo cuidó durante toda la noche y justo antes del amanecer se sentó en una silla a su lado y se quedó dormido. Cuando los primeros rayos de sol aparecieron por el horizonte, volvió a levantarse. Lentamente, mojó algunos paños bajo la fuente y cuando estuvieron fríos los llevó dentro de la casa. Pensaba en las palabras que Adnan le había dicho la noche anterior. Se sentó junto a él, dobló un paño y lo colocó sobre su frente. Adnan, siempre posponemos revelar nuestros sentimientos más profundos, pensando en que mañana la vida seguirá igual y entonces nos dará vergüenza o nos hará vulnerables, pero la ocasión que perdemos nunca volverá y a veces las palabras se quedan en nuestros labios. En este punto, su voz se quebró contra su voluntad. He estado reflexionando toda la noche y, aunque la vida nos ofrezca un mañana, temo que no haya una nueva oportunidad para decirte cuánto te quiero. Entonces reparó en Adnan. Su rostro se había tornado amarillento. No lo escuchaba respirar y su cuerpo estaba duro como una piedra. Lo observó durante unos segundos, paralizado. ¿Adnan? Hubo un largo silencio. Yusef se llevó las manos al rostro y lloró con fuerza hasta que le dolió el pecho. Sintió el peso de las palabras, de los sentimientos secretos que no le había confesado. Al día siguiente se celebró el entierro. Acudió todo el pueblo, pues la muerte de un joven era una desgracia que todos lamentaron, y las plañideras lloraron hasta arrancarse los mechones de cabello, como si la calvicie compensase el dolor. Durante la ceremonia sucedió algo que llamó la atención de Yusef. Advirtió la presencia de una figura que se escondía de él. Se había cubierto la cabeza con un pañuelo negro y trataba de ocultar las lágrimas. Era una joven de ojos grandes y piel tersa. La conocía. Se trataba de Imad, la hija del alfarero. Al verla llorar, se preguntó si tal vez habría llegado a sentir algo por Adnan. Pero no hubo respuesta,
y tan poco tiempo para pensar en ello, porque la ceremonia duró hasta bien entrada la tarde. Adnan no tenía familia y todos supusieron que Yusef y su padre eran los que debían recibir el pésame. Enterraron el cadáver en una fosa, sin féretro y en contacto con la tierra, como ordenaban los preceptos del Islam. Finalmente, todos volvieron a sus casas. De camino, Yusef meditaba sobre lo misteriosa que era la naturaleza. Ya no quedaba nada de su amigo. Todo él había desaparecido y no era más que un recuerdo en su mente. Lo echó tanto de menos que, de pronto, se volvió y corrió hacia la casa de Adnan. Entró sin cerrar la puerta a sus espaldas y se paseó en silencio por los dormitorios, por el patio y los pasillos vacíos, hallándolo en cada objeto, recordándolo en miles de situaciones. Casi lo podía escuchar aún. Lentamente fue avanzando por las estancias hasta que encontró una puerta que estaba cerrada. Le extrañó y decidió abrirla, pero cuando lo intentó, no pudo. 4. La hija del alfarero. La puerta se había atascado y Yusef volvió a forzarla, pero esta vez empujando con el peso de todo su cuerpo. Las hojas de madera cedieron de par en par en un chirrido estridente y apareció ante él una estancia enorme. Abrió los ojos sorprendido, casi sin respiración. Todo el perímetro, desde el fondo hasta el umbral, estaba repleto de cientos de vasijas. Las había de todos los tamaños y formas. Ninguna estaba desenvuelta, pero sus formas se traslucían bajo el papel. Yusef avanzó por un estrecho camino que atravesaba las montañas de jarrones, mientras se figuraba cómo Adnan debía recorrerlo cada día, y no pudo menos que sonreír pensando en su locura. Se sentó justo al final, sobre un escalón de piedra, y ahí permaneció largo rato, suspirando en silencio, vigilado por la luna llena que asomaba sobre la ventana como el ojo de un pez. Inconscientemente, cogió entre las manos un pequeño jarro y comenzó a desenvolverlo, rompiendo el papel en jirones mientras sus pensamientos volaban sobre el pasado. De repente, una nota blanca salió del interior y cayó al suelo en remolinos, llamando su atención. La recogió y la observó con curiosidad. ¿Qué era? La desplegó lentamente y descubrió un mensaje secreto que estaba escrito con una letra dulce y clara. Todos los días te escribo, pero nunca me respondes. Me miras y sé que quieres decirme algo, pero nunca te atreves. Espero impaciente el día en que me hables. Imad. Yusef permaneció paralizado, sintiendo cómo el corazón le bombeaba con fuerza. Cogió otro jarrón al azar y lo desenvolvió rápidamente. Tal como se temía, apareció otra nota. Espero cada noche a que vuelvas por la mañana y me mires. Siempre tuya, Imad. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas mientras desenvolvía más y más jarrones en los que podían leerse mensajes parecidos. Estoy enamorada de ti. ¿Por qué nunca me respondes? Imad, qué alegría volver a verte esta mañana. A veces tengo la ilusión de que vienes a verme. Imad, si mañana me miras, pensaré que me quieres. Imad. Ella también lo amaba. Pero como no se atrevía a confesarlo, había escondido un mensaje de amor sin respuesta en cada jarrón. Yusef sintió que un profundo dolor le retorcía las entrañas. Adnan no había visto la oportunidad que tenía delante de sus ojos. Estaba tan cegado por sus ansias, tan atrapado en su desgracia, que no había abierto las puertas a la vida. Solo tenía que haber desenvuelto uno de los jarros. Salió corriendo de la habitación sin saber que sería la última vez que pisaría aquel lugar y atravesó los pasillos, cruzó el patio y no paró hasta llegar hasta el porche, donde lloró colmado de impotencia, lamentando el sufrimiento de su amigo y el suyo propio. La vida era tan fugaz. A pesar de saberlo, al igual que Adnan, sentía que estaba dejando pasar las oportunidades de ser feliz. Todo por el miedo al riesgo. La verdad es que estaba repleto de inseguridad. Todo el cuerpo le temblaba de arriba a abajo y no sabía qué pensar o hacer. Por un lado, quería gritar y por otro, mantener silencio. Por uno, huir y por otro,
cumplir con sus responsabilidades cada día de su vida. Por un lado, celebrar y, por otro, llorar hasta no levantarse jamás. Se sentó en los escalones y escondió la cabeza entre sus rodillas. De algún modo sentía que el único honor que podía ofrecer a Adnan era llevar una vida feliz y plena, pero no sabía cómo. ¿Qué estaba bien y qué estaba mal? Pasó así largo rato, hasta que alguien apareció a lo lejos y toda su vida cambió al instante. 5. El fakir. No era más que una sombra diligente en el camino, pero cuando estuvo a pocos metros de Yusef, cambió su rumbo y se fue acercando hasta él. «Saludos, joven». Yusef desenterró la cabeza. Era un fakir entrado en años, semidesnudo, con una enorme y larga barba blanca. Huesudo y con los pellejos bronceados, caminaba a paso ágil, ayudado por un largo tridente de madera del que colgaba un bongo. Estaba cubierto de collares, escapularios y amuletos, y un gran moño canoso le coronaba la cabeza. «Soy un sadhu en estas tierras extranjeras. Tenga la bondad de darme agua para mitigar mi sed y le estaré eternamente agradecido». Un sadhu es una asceta hindú o un monje que sigue el camino de la penitencia y la austeridad para obtener la iluminación. Como era tradición, Yusef no podía negarse, pero se trataba de una situación excepcional. «Lo siento, no le podré ofrecer agua hasta dentro de 7 días o quedará maldito. En esta casa ha fallecido alguien». El peregrino estalló en carcajadas estentóreas y Yusef se sintió ligeramente molesto. «Pues te han mentido, joven, porque no existen las bendiciones y tampoco las maldiciones». Abrió los ojos como un gato. «Solo existe una cosa. ¿Y sabes qué es?». Señaló su frente con un dedo tan largo como un palo. «Los condicionamientos mentales». Luego volvió a reír divertido. Yusef se levantó con desgana y trajo del interior un tarro del que el anciano bebió con gusto. Cuando hubo terminado, Yusef se dejó caer sobre los escalones y el asceta se sentó a su lado con un profundo suspiro, como si hubiesen pasado años desde la última vez que se detenía a descansar. De pronto, el fakir le acarició la mano hasta asirla por la muñeca. Yusef trató de negarse, pero él se la robó con determinación. «No tengas miedo. Es en agradecimiento a tu generosidad», explicó, y la colocó sobre sus muslos. Luego la giró y le acarició la palma, recorriendo suavemente los surcos con el dedo índice. Cuando por fin levantó la cabeza, su mirada estaba repleta de éxtasis. Le había leído las líneas de la mano. «Todavía no eres quien debes ser». Hizo una reverencia inclinando la cabeza. «Me alegra saber que la existencia me ha enviado para guiarte, porque entonces puede que ya no esté en este mundo para recibir tus bendiciones. Eres muy especial, un ser extraño. Estás destinado a una gran búsqueda, y la vida te está llamando». Ofrendó un pequeño silencio y su voz se tornó grave. «Pero he de advertirte que nada será fácil. Tu travesía es peligrosa y deberás estar alerta, porque tan solo con coraje lograrás vencer la desgracia y descubrir quién eres». Yusef, atemorizado, recogió su mano. Por un lado, su cabeza lo instaba a alejarse de aquel hombre, a pensar en sus responsabilidades y en su destino grabado en una pesada losa. Por otro, su corazón recibía con alegría aquella premonición, como la señal que esperaba para arriesgar por lo nuevo todo lo que hasta ahora era. «Abandónate en manos de la vida», sentenció el fakir, interrumpiendo sus pensamientos. Yusef permaneció en silencio, confuso. «No debes preocuparte», continuó. «Es el hábito más viejo del mundo. En todos los tiempos y en todas las civilizaciones, todos los hombres y mujeres han enfrentado la misma dificultad». Sonrió. Yusef lo miró por encima de su hombro con el ceño fruncido. «¿A qué se refiere?». Sus ojos lo atravesaron intensamente, como si lo desnudasen, y perdió toda su sonrisa. «El temor que te paraliza,
es el miedo a las opiniones de los demás. Yosef quiso levantarse y no escuchar las palabras que cambiarían su destino, pero la curiosidad lo tentó. Criticas que la sociedad te obligue a comportarte como el resto de la gente. Ellos me están robando la felicidad. Estoy obligado por los deberes y las tradiciones. Pero no son ellos quienes te controlan. Eres tú quien se autocensura. Culpas de tu sufrimiento a los demás y así puedes seguir dormido. Así que, como solo podrías librarte si el responsable de tu infelicidad fueses tú mismo, sigues culpando a todos menos a ti. A tu padre, la infancia, a la sociedad, al dinero, a la suerte, a Dios. Manejaba las palabras como un prestidigitador que tratara de hechizarlo. Tú has creado tu sufrimiento y solo tú puedes destruirlo. Eso es lo que te decía. No debes preocuparte. Ese es el hábito más viejo del mundo. En todos los tiempos y en todas las civilizaciones, todos los hombres y mujeres han afrontado la misma prueba. A continuación, cayó en un silencio magnético que hizo desaparecer todo el mundo a su alrededor. Yosef lo miró sorprendido, con una mezcla de alivio y vergüenza. Sentía como si el viejo acabase de ponerlo ante un espejo y hubiese descubierto cómo era realmente. ¿Ves aquella montaña?, le preguntó de repente el asceta al tiempo que señalaba una sombra puntiaguda que se recortaba contra la luna. Yosef asintió con la cabeza. Ahí vive un iluminado, un ser energético que emana algo del más allá. Posee un don, y todo el mundo acude a él cuando tiene problemas. Muchacho, debes saber que hoy iniciarás un viaje muy largo, pero antes debes visitarlo y rogarle su bendición. Él te dará un amuleto. Tenlo siempre contigo. Lo necesitarás cuando todo esté en tu contra. Yosef asintió, ebrio de emoción, mientras el anciano metía las manos en su talega y rebuscaba en ella hasta sacar un sobre desgastado. Dentro de esta carta hay escritas unas palabras que te salvarán la vida cuando todo vaya mal. Solo cuando creas que no hay escapatoria, que lo has perdido todo, solo entonces, ábrela y léela. Yosef asintió con curiosidad. Toda clase de pensamientos bullían en su interior. Pero, recuerda, cuando vuelvas a recuperarte, a vivir feliz y disfrutar de los placeres de la vida, vuelve a abrir la carta y léela de nuevo. Solo así revelará todo su poder. La abandonó sobre sus rodillas y se levantó ágilmente con un crujido de huesos. Algo en el aire, en la carta, en las palabras del anciano, en los recuerdos de Adnán, hizo que Yosef comenzase a sentirse mareado y repleto de determinación. Ahora yo he de seguir mi camino y tú el tuyo. Buena suerte, muchacho, y buen viaje. Dio media vuelta y se fue alejando seguido por el repiqueteo de su tridente hasta perderse en la oscuridad de la noche. Luego, todo volvió a quedar como si jamás hubiese pisado la tierra. La suave brisa arrastró el rumor de los grillos y una estrella fugaz bailó en el firmamento. Las palabras del sadhu seguían retumbando en su mente. ¿Cuántos hombres y mujeres habrían pisado la tierra antes que él? Muchos de ellos habían dejado de vivir por miedo a lo que pensarían los demás, sacrificando sus sueños por las risas y las burlas. Todos ellos habrían muerto, y la gente que los cohibía también. Si era así, ¿por qué no disfrutar de aquella única oportunidad? ¿Por qué no seguir a su corazón y aprovechar lo que mañana le sería arrebatado? Se levantó de golpe, cerró la verja y se marchó con paso decidido, abandonando al antiguo Yosef para siempre. Sabía que su padre debía de estar durmiendo a esas horas y cuando deslizó el pestillo de entrada, lo hizo con el mayor sigilo. Atravesó el zaguán de puntillas y una vez en su dormitorio entornó la puerta para comenzar a envolver algunas de sus ropas e introducirlas en la talega como un ladrón. Dentro de un cofre, bajo su catre, escondía los ahorros de su vida. Desvalijó su contenido con urgencia y lo introdujo a puñados. Se sentía arrastrado por un impulso superior a él y rogaba que no se disipase aquella emoción.
Pensó en escribir una carta, pero sabía que si se detenía a meditarlo se echaría atrás. Quizá su padre se sintiese decepcionado. Ojalá tuviera varias vidas para en esta dedicarse solo a cumplir sus expectativas. Embebido por el frenesí, salió por la puerta de entrada y cerró tras de sí. La noche estaba esperándolo. Al bajar las escaleras, lanzó una última mirada hacia atrás y se despidió con el corazón. De él, de Adnan, de su padre. Luego, se marchó en busca de la libertad. 6. El ardid. A la mañana siguiente, alguien tocó a la puerta temprano. Adi, el padre de Yusef, se levantó de su cama y, al llegar hasta la entrada, abrió sin preguntar. Sabía quién era. Ahí, de pie, lo esperaba un faquir entrado en años, semidesnudo y con una enorme y larga barba blanca. Huesudo y con los pellejos bronceados, agarrado a un largo tridente de madera del que colgaba un bongo, cubierto de collares, escapularios y amuletos, y con un gran moño canoso coronándole la cabeza. «Ya he cumplido con lo que me pidió. Vengo a buscar mis honorarios». El padre asintió con la cabeza y se alejó. Cuando volvió traía unas monedas que dejó caer en las manos del sadhu. «¿Le comunicó todo cuanto le dicté?», le inquirió. El anciano asintió y dio media vuelta, pero a los pocos metros se volvió de nuevo. «La verdad, no sé por qué quiere alejar a tan buen muchacho de su lado, a su propio hijo». El padre no respondió. Simplemente cerró la puerta y observó su casa vacía. Luego, deambuló por los pasillos arrastrando desde el desván varios baúles de madera que apiló uno sobre otro contra la pared de la galería que rodeaba el patio. Cuando hubo terminado, abrió uno de ellos y sacó una carta rasgada por la mitad. Arrugó los labios y, a pesar de sus intenciones, las lágrimas le resbalaron de los ojos. Todo se inició muchos años atrás, en la madrasa, cuando Yusef tuvo que escribir una lección titulada «¿A qué aspiran en el futuro?». Aún recordaba cómo su hijo había vuelto a casa y, muy contento, había escrito lo siguiente: «Quiero ser libre, amar la vida y descubrirla, viajar y enamorarme». Pero él, como padre, cuando vio semejante nota, lo obligó a romperla y reescribirla. No le parecía práctico. Había temblado de terror pensando en la suerte que su hijo podía correr. Quería protegerlo y resguardarlo del peligro. Debía aprender que la vida no era como la imaginábamos y que el esfuerzo y el sacrificio formaban parte de ella, así como la orilla de un río pertenece a la otra. Así que bajo sus órdenes escribió: «Quiero ser zapatero como mi padre. Quiero vivir con mi familia y serles de ayuda cuando sean demasiado mayores como para mantenerse. Quiero ser respetado en la sociedad». Sacó la máxima puntuación de su generación y colgaron la nota en la pared de su dormitorio como un trofeo. Él se había sentido muy orgulloso de su hijo y de sí mismo, pero con los años supo que en aquel momento había actuado como un ignorante. Todos los días, en pequeñas situaciones, apedreaba el espíritu de su hijo para enseñarle cómo era la vida real. Un día, en la escuela ordenaron escribir una nueva lección, una historia con tema libre. Todos los niños escribieron entusiasmados, pero Yusef permaneció quieto en clase, confundido. Cuando llegó a casa, se acercó a su padre y le preguntó qué debía escribir. Ya no sabía seguir su propio instinto. Pero ahora, con la perspectiva de los años y el rumor de la muerte, sabía que había robado los sueños de su hijo, se los había arrebatado porque quizá en su día él no tuvo el valor de cumplir los suyos. Reconocía que todo era tan fugaz que no valía la pena tratar de vivir en seguridad, porque simplemente no existía. Aunque hubiese tratado de explicárselo ahora, de obligarle a marcharse, Yusef jamás habría aceptado. Le habría parecido una carta sin importancia, un recuerdo marchito de la niñez, porque había olvidado su naturaleza, se había olvidado de sus sueños. Fue entonces cuando lo tuvo claro. Ideó una estratagema, conocedor de que todo debía ser así. Su hijo debía salir a reencontrarse,
a recordarse, él ya aprendería a llevar su vejez en solitario. Lo que no había calculado, sin embargo, era que Yusef se marcharía sin despedirse, y aunque trataba de engañarse, ese sentimiento nostálgico atormentaba su espíritu sediento. Entró en el cuarto de su hijo y destronó el marco de la pared con la lista vencedora. Luego, juntó los 2 trozos arrugados y los colgó, devolviéndolos al lugar al que pertenecían. «Estos eran tus sueños, Yusef», susurró emocionado. «Cúmplelos». Cuando sobrevino la tarde, recogió de la ventana la semilla que le había regalado a su hijo y la plantó en el centro del jardín de la entrada, donde crecían también 2 bananos y una olorosa mata de jazmín abrazada a la tapia. Luego miró a la luz menguante del crepúsculo y supo que así, mientras crecía aquella planta, sabría cuánto estaría creciendo su hijo allá donde estuviese. Parte segunda. La existencia es como el eco. Recibimos el entusiasmo que desprendemos. Al principio, todo nos resulta emocionante y se cumple la suerte del principiante. 7. Comienza la gran aventura. Yusef avanzó varios días por las calzadas reales del sultanato, atravesando oscuros bosques y peñascos, sin perder de vista un solo instante la montaña en la que quería hacer diana. Por un comerciante con el que se cruzó, descubrió que ésta tenía un nombre, Ibel Tubkal, y que para alcanzar su cima debía hacer un alto en un pueblo cercano llamado Imlil. Pero había que tener mucho cuidado, porque la red viaria estaba infestada de bandidos. A lo largo de su vida había escuchado cientos de historias sobre viandantes solitarios que jamás regresaban a sus hogares después de ser abordados por salteadores. De vez en cuando, algunos cadáveres con signos de haber sido brutalmente apaleados eran arrastrados por las corrientes del río. Si había suerte y la muerte era reciente, la familia podía reconocerlo y darle sepultura, pero otras veces, la mayoría, aparecían simplemente como horribles calaveras. Por ello, trató desesperadamente de buscar grupos de peregrinos a los que sumarse, pero fue en vano. Tras largas jornadas, los únicos viandantes con los que se encontraba iban en dirección opuesta. Trataba de hacer el mínimo ruido posible y por las noches dormía oculto entre los matorrales sin atreverse a encender un fuego con el que calentarse. Lo invadía una mezcla de sensaciones. Por un lado, sentía un profundo alivio por haberse liberado de los grilletes de su antigua vida, pero, por otro, se arrepentía de haber abandonado su cárcel, donde al menos no existía el peligro. ¿Verdaderamente habría un iluminado o lo había engañado el peregrino? Finalmente, después de varias semanas, llegó hasta Imlil y esa noche descansó satisfecho en una posada, donde recordó el sabor de la comida caliente. Al amanecer, contrató a un guía y su mula, quienes lo condujeron montaña arriba durante 5 horas. Cuando llegaron hasta un claro, el guía le ordenó apearse y le indicó los vericuetos que debía recorrer en adelante. Se despidieron y Yusef siguió su camino. Conforme aumentaba la altura, la nieve comenzó a espolvorear y ráfagas de viento lo empujaban contra el precipicio. Yusef se aferró a las rocas para no sucumbir. Mientras subía escalón tras escalón, durante horas observó algo extraño que llamó su atención.